Que la paz de mi Jesús esté en cada uno de sus hogares. Para los que estamos aquí y para los que nos van a escuchar. Que mi Padre Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y primeramente dándole gracias a nuestro Padre Dios eterno por este día, por otro día más que nos permite. Comenzamos esta vigilia preciosa para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Dios eterno. Como siempre hemos quedado de hacerla, cada principio de cada mes o cada final de cada mes, para darle la honra y la gloria y hacer su voluntad como Él nos lo pidió, que hiciéramos una vigilia para orar por todas las personas del mundo, para los niños, para los drogadictos, para los alcohólicos, para las prostitutas, para todas aquellas personas que están haciendo cosas que no le gustan a Papá Dios, y también por los que queremos y tratamos de hacer las cosas que a Dios le agradan, las cuales Él tiene preparado algo especial para todo aquel que es obediente y sabe hacer las cosas buenas. Así que vamos a comenzar con esta predicación de esta hora de la madrugada, domingo. ¿Qué horas son, hermana? Domingo 4:35 del 25 de febrero, día domingo, que son las 4 de la mañana. Finalizando ya con esta hermosa y preciosa vigilia que se le entregamos de todo corazón a nuestro Padre Dios. Pues vamos a ver qué mensaje es el que nuestro Padre Dios nos trae a esta hora de la madrugada. En primer lugar, lo trae para los que estamos aquí presentes y para todos aquellos que nos van a escuchar, para que atesoremos esta palabra. Y como dice la palabra de nuestro Padre Dios, me río porque hay muchas personas en el mundo que dicen que al que le caiga la palabra, que la agarre, y al que la quiera agarrar. Y no es así. Realmente la palabra de Dios dice que agarremos lo bueno y desechemos lo malo. Lo que venga para nosotros lo atesoremos, y lo que no viene, pues dejémoselo al otro que lo va a agarrar, que tal vez para él viene, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es clara, transparente, firme y con claridad, para que nosotros podamos entender lo que leemos. Y si no entendemos a lo que leemos, pues pidámosle a nuestro Padre Dios eterno que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia para poder entender lo que estamos leyendo de la palabra de nuestro Padre Dios eterno. Que nos dé discernimiento para entender lo que Él nos quiere decir. Así que vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 32 y versículo del 1 al 8. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Padre Dios eterno y nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra dice así: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruidades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar
a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Pegamos en palabras de adoración para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Dios eterno. Gracias, Padre mío de la gloria, por permitirnos estar reunidos una vez más delante de su presencia. Gracias, Padre mío, por mandarnos este mensaje a esta hora de la madrugada, día 25 de febrero del 2024, a esta hora de la mañana, que son pasadas las 4 de la mañana. Gracias, Padre mío, por mantenernos de pie, por mantenernos despiertos, Padre, para poder dar este mensaje y poderlo agarrar. Y como dice su palabra, agarrando lo que a cada uno nos corresponde, agarrando lo bueno y desechando lo malo. Siempre, Padre, estar firme delante de su presencia. Siempre tratar de agradarle a usted y hacer las cosas que a usted le gustan que hagamos, que seamos obedientes, que nos despojemos de todo lo que no viene de parte suya y que le pidamos a usted sabiduría e inteligencia, que usted la da en abundancia y sin cobrar nada, porque no la vende. Es dada por usted gratuitamente para todo aquel que se la pida con todo el corazón y que hace su voluntad, que es obediente y sigue su camino. Gracias, Padre mío, por escucharnos, por estar atento a esta predicación, Padre, porque sé que hay ángeles en medio de nosotros, porque su palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, en medio de nosotros usted está. Por lo tanto, hay ángeles en medio de nosotros junto con usted. Bendita sea su palabra y su misericordia. Solo le pido, Padre mío, que sea usted moviendo mi boca, pero que toda palabra que salga de mí sea puesta por usted, Padre mío. Que nada que venga de mí sea dicho. Yo soy un ser humano. Solo soy un ser humano y puedo equivocarme. Pero usted no, Padre mío, porque usted sabe lo que va a hablar, lo que va a decir a tiempo y fuera del tiempo. Redargúyanos, Padre, para que podamos entender su palabra. Bendita sea su gracia y su misericordia que nos acompañan a esta hora de la madrugada. Gracias, Padre bendito de la gloria. Amén y amén. Las cosas de Dios son muy precisas y claras. Aquí dice, he aquí, en el libro de Isaías, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que venció en aquel madero y dejó aplastado bajo sus pies al enemigo, al león rugiente que anda como león mirando a quien devora, a Satanás. Nuestro Señor Jesucristo nació y nació con un propósito para hacernos entender su camino, su verdad, su palabra, su ministerio, para darle a todo aquel que quiera gratuitamente el agua de la vida eterna. Porque Él no vino a juzgarnos, no vino a condenarnos, sino que vino a salvarnos y a darnos libertad absoluta. No como la libertad que tenemos ahora, que decimos que estamos libres solo porque no estamos en una cárcel o porque no tenemos esposas. Pablo lo dijo bien claro. Soy libre porque Cristo vive en mí, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, excepto por estas esposas. Porque cuando él estaba encarcelado, a él lo habían esposado. Pero delante del rey Agripa y de Festo, él confesó y dijo, soy libre, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, excepto por estas esposas que están en mis manos, pero soy libre. Muchos hoy en día no están precisamente con esposas ni en cárceles, pero no son libres. Están atados al pecado, a la angustia del pecado, porque no quieren buscar la presencia de Dios. Se les habla a tiempo y fuera de tiempo. Se les redarguye de parte del Espíritu Santo y no quieren entender la palabra. Hacen omiso y no quieren escucharla. Cuando se trata de hablar de mi Padre Dios, solamente hay 2 o 3
que escuchan, que están ahí. Pero cuando se trata de un pleito, de un chisme, de que alguien ha hecho algo o que están haciendo algo malo, ahí hay tanta atención. Pero en las cosas de Dios nadie quiere estar. Todos están excluidos y no quieren estar incluidos en el ministerio de nuestro Padre Dios eterno. Y eso no puede ser así. Aquel rey que vino a darnos vida a todos nosotros y el perdón de nuestros pecados, Él cargó con todo eso en la cruz. Él cargó con nuestras llagas profundas, nuestros pecados, y nos dio la libertad para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el libro poderoso, un libro precioso, que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Porque en el versículo 5 nosotros leímos: el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruidades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. ¿Eso qué significa? Que hay personas que para irse a la cama están pensando, están meditando: ¿qué voy a hacer en contra de este? ¿Qué voy a hacer en contra de esta? ¿Qué voy a tener para maquinar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Conspiras contra Jehová. Porque ¿sabes por qué conspiras contra Jehová? Porque no estás aceptando a tu prójimo. No estás aceptando cómo es tu prójimo. Quieres corregir algo que tú no lo puedes hacer. ¿Quieres tú corregir que aquel sea perfecto cuando tú no lo eres? ¿Quieres corregir que aquel no haga esto cuando tú lo haces? ¿Quieres corregir a aquel para que hagas tu voluntad cuando tú ni siquiera haces la voluntad de mi Padre Dios, al que te creó, al que te formó en el vientre de tu madre? Pero quieres corregir al prójimo. Quieres que él sea como tú quieres. Y quieres que se haga a tu bando, a tu favor. Y si no lo hace, entonces te lo echas de enemigo, te la echas de enemiga. Estás conspirando contra mi Padre Dios, porque todos somos creador de Él y fuimos formados en el barro. Y no quieres entender la maldad que estás maquinando. No quieres entender. Mi Padre Dios te ha hablado. En todo momento nos está hablando a todos para que dejemos la maldad y nos arrepintamos y busquemos el camino de la justicia y la verdad. En el versículo 7 dice: las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. ¿Sabes cuáles son los simples? Aquellos que le creen todo a las personas que vienen hablando con palabras lisonjeras, palabras hermosas, palabras explícitas, que le aplauden. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples. ¿Sabes cuáles son los simples? Aquellos que se dejan creer todo lo que le dicen. Aquellos que no escudriñan la palabra de Dios, aquellos que no averiguan, aquellos que no indagan y se van por lo primero que escuchan, por lo primero que dicen. Y no esperan una segunda versión, no esperan lo demás, sino que se van por adelantado a señalar, a juzgar, a hablar, a señalar, calumniar, difamar. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples. Los simples son todos aquellos que le creen a la primera persona que viene y dice esto.
mas no escudriñan las escrituras que dice que hay que probar a los espíritus si viene de Dios o viene de Satanás. Bien fácil caen los simples porque no tienen inteligencia, ni sabiduría, ni discernimiento del mensaje de mi Padre Dios. Y cualquiera viene los enroleta y los pone ciegos como borregos. Eso no tiene que ser así. Y dice el versículo 8, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. El generoso no tiene tiempo de debatir con el inicuo, con el tramposo, con el que maquina intrigas inicuas. El generoso no tiene tiempo para detenerse. El generoso hace generosidades y por generosidades será exaltado. Por todas las buenas cosas que hace el generoso va a ser, dice, generosidades será exaltado. Todo aquel que haga el bien y no el mal, ame a su prójimo y no se crea de lo malo que dicen, ese está sembrando generosidades y da el beneficio de la duda, sin juzgar porque no es juez, sin enseñalar porque nadie le está diciendo enseñala, y sin calumniar porque nadie le está pidiendo que calumnie. Ese es el generoso, el que sembrará generosidad y será exaltado por la presencia de mi Padre Dios eterno. Dios quiere hoy en día que seamos nosotros santos. Ay, hermana, ay, amiga Atalaya, es difícil ser santo. ¿Quién va a ser santo en este tiempo? La santidad es aquel que ama a mi Padre Dios con todo el alma, la fuerza, la mente y el corazón, que ama a su prójimo como a sí mismo, que hace la justicia, que detesta la injusticia, que no aprueba la injusticia, que se conduce a la manera precavida que Dios quiere. Aquel que no murmura, que no enseñala, que no calumnia, que no denigra a su prójimo. Ese vive en santidad. Y esa es la santidad. Vivir en armonía contigo misma y con los demás. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Pero nosotros somos lo contrario. Le damos lo negativo a mi Padre Dios. Le damos lo viceversa. Lo que Él nos está pidiendo, la maldad, la soberbia, el ser juez, estar señalando a tu prójimo, estarle calumniando, estarle viendo sus defectos. Pero aquí, ¿a ti quién te ve tus defectos? ¿A ti quién te señala? ¿A ti quién te desacredita? A eso tenemos que ponernos a pensar y llegar. Porque aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de mi Padre Dios. Si tú quieres ser amigo del mundo, entonces eres enemigo de Dios. Pero si eres enemigo del mundo, eres amigo de Dios. Ay, hermana, pero usted se contradice, no está diciendo que amemos al mundo y al prójimo. Te voy a leer la palabra de Dios para que entiendas. Vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 1 en adelante. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas
adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, nuestro Padre Dios, y Él os exaltará. ¿Escucharon? ¿Leyeron conmigo? No sean inicuos, soberbios, tramposos, malhechores, fugitivos, malcriados, soberbios, calumniadores, jueces. ¿Están entendiendo? Este mensaje lo está poniendo mi Padre Dios en mi boca para todo aquel que lo escuche. Y atesore lo bueno y deseche lo malo. Sigamos en el versículo 11. Hermanos, amigos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano o amigo, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley y no eres hacedor de la ley, sino juez, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién es el que dio la ley? Mi Padre Dios eterno. ¿Y quién es el que tiene derecho de juzgarte y de señalarte? Mi Padre Dios eterno. Tú no hiciste la ley, tú no se la entregaste a Moisés, entonces tú no tienes derecho de ser juez ni de señalar a nadie, porque no te pertenece la ley a ti, sino a mi Padre Dios que está en el cielo. Ay, hermana, qué fuerte esa palabra. Los discípulos le dijeron a mi maestro, maestro, dura es tu palabra, ¿quién la podrá resistir? Mira, los que te estaban escuchando ya se fueron, no están aquí. Y él se devolvió y le dice, ¿quererse ir vosotros también? Váyanse. Y le dice Pedro, ¿a dónde? ¿A dónde iríamos si solo en ti está la palabra de vida eterna? No está en otro lugar, porque está contigo. ¿Entendieron? El que es obediente atesora la palabra, porque es nuestro Padre Dios quien la está trayendo. Vamos a leer en el libro de Isaías. Volvemos a Isaías, capítulo 35. Isaías, capítulo 35. Lo que está guardado para los que obedecen a mi Padre Dios y hacen las buenas cosas que Él quiere que hagan. Esto es lo que está guardado para mi Padre Dios. El que obedece su palabra. El que obedece su palabra y el que hace su voluntad. Los obedientes, para Él, para nosotros, es esta palabra. Isaías capítulo 35 y versículo 1 en adelante dice así. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas,
Afirmad las rodillas endebles. Quiere decir las rodillas que están afligidas. Decid a los de corazón apacado. Decir a los de corazón que están apagados. Esforzaos. No temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Esos son para los que son obedientes, para los que hacen la voluntad de mi Padre Dios. Como dice su palabra, yo deshice como a nubes tus rebeliones, como nieblas tus pecados. Vuélvete a mí. Yo deshice como a nubes tus rebeliones, porque yo te redimí. Porque yo te redimí, porque yo te redimí, porque yo te redimí, porque yo te redimí, porque yo te redimí. Vuélvete a Cristo, vuelve a mi Padre, vuélvete a Cristo, vuelve al Señor. Para los obedientes hay un camino de bendición y de alegría y de paz. Pero para el soberbio, el tramposo, el que maquina cosas contra su prójimo y hace maldad y anda en tinieblas, para ese viene el castigo que no querráis saber. Ay, dice de aquel que anda en tinieblas y no hace lo que mi Padre Dios dice. Vamos a leer en Isaías 40. Vamos a ir leyendo rápido para que podamos atesorar la palabra de mi Padre Dios y la podamos leer. Para los obedientes, dice mi Padre Dios, Isaías 40. Vamos a leer del 1 al 11. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder,
y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Bendito sea mi Padre Dios, que tiene todas las cosas buenas para todos aquellos que obedecen su mensaje, su palabra, y que siguen su camino, que andan en luz, ya no andan en tinieblas, que en otro tiempo caminaban en tinieblas, en lugares de muerte, de sombra de muerte, mas ahora caminan en la luz, que es la vida eterna. La luz es mi Señor Jesús, y Él es todo para nosotros. Isaías 52. Vamos rápido leyendo. Isaías 52. A mí me gusta escudriñar las escrituras porque en ella está la verdad y nadie nos engaña. Viene alguien queriéndonos enroletar la cabeza y ponernos otras cosas que no están en la palabra de Dios. Pero como tú eres un sabio, inteligente y escudriña las escrituras, nadie te va a engañar. Nadie te va a engañar. Vamos conforme a la palabra de mi Padre Dios. Si nadie te muestra las pruebas de la palabra de nuestro Padre Dios, ese no está haciendo las cosas rectas. Tenemos que nombrar la palabra de Dios porque en ella está la luz y la verdad. Isaías 52. Dice Dios que a todos los obedientes, a todos los que obedecen su palabra, su camino, su llamado para venir a Él, todas las cosas le saldrán bien y le retribuirá bendición sobre bendición y victoria sobre victoria. Si uno te quiere hacer daño, no vas a tener temor porque Él estará contigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el que hace la voluntad de mi Padre Dios, porque el que sigue el camino de Él, el que le ama de todo corazón y no blasfema contra Él, ese será ayudado por mi Padre Dios. Y todos aquellos caminos que haya con piedras y espinas, mi Padre Dios se los quita. Y Él va delante de ti como fuerte, como valiente que pelea las batallas por ti, porque Él es el que te venga de tus enemigos. Vamos a leer en el libro de Isaías 52, del 1 al 15, dice así: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Incircunciso como Goliat cuando peleó con David, ¿verdad? Aquel gran gigante, y mi Padre Dios le dio victoria. Dice, nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo he llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son. Miren cuál es miren qué linda es la palabra de mi Padre Dios. Lo que Él dice para nosotros, los atalayas, los que anunciamos las buenas nuevas de salvación. En el versículo 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos lo que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo,
porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Bendito sea el Padre Dios nuestro. Y vamos a leer el que sigue. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Sigamos en el 53, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, inquebrantado, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se despuso con los impíos, su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Están escuchando? Todo eso padeció mi Jesús de Nazareno por causa de ti, por causa de mí, por causa del amor eterno que él nos ha tenido. Por el amor tan grande que mi Padre Dios nos tiene a nosotros, sacrificó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y reconozcamos que él pagó por todos nuestros pecados, cargó nuestras llagas profundas, nuestras heridas, nuestras enfermedades, y por él hemos sido ahora sellados para estar delante de su presencia. Para todos aquellos que vienen a tomar el agua gratuitamente, gratis, que dice en Apocalipsis, ven y bebe el agua gratuitamente sin tener que pagar nada. Para todo aquel que está sediento, venid a las aguas y bebed, para que dentro de ti corran ríos de agua viva. Su palabra, su espíritu, eso es lo que va a correr dentro de nosotros. Para todo el que hace la voluntad de mi Padre Dios y es obediente, esto es lo que le espera. Pero para el soberbio, el tramposo, que se va a pensar iniquidades para hacerle al prójimo, para ese no habrá nada, sino que la condenación de la muerte. Y eso no es lo que mi Padre Dios quiere para nadie, porque él mandó a su Hijo a que viniera a morir por la humanidad, para que viniera a salvarles, no a condenarlos.
porque Él dice que vino por los enfermos, no por los sanos, porque los enfermos necesitan a su doctor. Los enfermos necesitan al doctor y necesitan la medicina. ¿Y quién es el doctor? Mi Jesús de Nazareno. ¿Y quién es la medicina? Los milagros que Él hace en nuestras vidas. Esas son las medicinas para la curación de nosotros, de nuestras pestes, de nuestras enfermedades. Pero que nosotros reconozcamos que Él es el único que le debemos todo. Que Él es el que tiene que estar en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Ponerlo a Él en primer lugar, antes que a tus hijos, antes que tus padres, antes que a tu cónyuge, antes que a tus hermanos, antes que tu familia, antes que tu amigo, tu amiga. Ponerlo a Él en primer lugar y decirle a Él: sé instrumento en mi vida. Quiero caminar contigo de la mano. No me sueltes. Guíame para que todo lo que yo emprenda me salga bien. Dobla rodillas y pídele a mi Padre Dios que te oriente, que te guíe. Si piensas hacer algo, para cada cosa hay que pedirle la guía a mi Padre Dios, porque sin Él no se puede hacer nada. Él te va a poner una paz dentro de tu interior. Y cuando Él te ponga esa paz dentro de tu interior, te quiere decir sí. Pero cuando Él te ponga una aflicción dentro de tu interior, Él te quiere decir no. No lo hagas porque vas a fracasar. Pero cuando Él te ponga esa paz dentro de tu interior, te está diciendo hazlo, porque yo estoy contigo y todo te saldrá bien. Hay que dejar que mi Padre Dios haga las cosas como a Él le gustan. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 12 y 13. Preciosos los versículos que vamos a leer. Libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 12 y 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, a nuestro Padre Dios eterno. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste bien? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo lo que el tramposo va a meditar y a pensar, sus iniquidades que va a hacer de maldad contra su prójimo, le vamos a tener que dar cuentas a mi Padre Dios, aquel que escudriña la mente y el corazón y que nadie le puede engañar. Con palabras lisonjeras, bonitas, podrás engañar al hombre y te podrás engañar tú misma, tú mismo. Pero a mi Padre Dios nunca, jamás lo engañarás. Porque mira lo que dice en el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas un día. Cuando estemos en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos compadezcamos al tribunal supremo de Cristo Jesús para entregar cuentas individual. ¿Qué hicimos mientras estábamos en este cuerpo y qué no hicimos? ¿Qué hicimos de malo y qué hicimos de bueno? 2 de Corintios 5:10. Vamos a entregarle cuentas a mi Padre Dios, como dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Su oído y su ojo está atento a cualquier cosita minuciosa, por muy pequeña que sea. Le vamos a entregar cuentas. ¡Ay! ¡Ay! Dice en Apocalipsis. ¡Ay! Cuando los sellos sean abiertos y se le toque dar el pago a cada quien
por lo que por lo que hicimos en este mundo mientras estábamos en esta carne. Ay, dice el ay. Qué dura será. Qué dura será la disciplina de mi Padre Dios. Si muchas veces mi Padre Dios nos azota ahorita, nos azota con cosas que nos duelen. Imagínate la ira venidera, que nos va a doler más que todas las cosas. ¿Cómo irá a ser? Terrible, peor. ¿Quién la aguantará? ¿Quién la soportará? Tengamos cuidado de no caer en el abismo y alejarnos de Dios, porque están preparadas ya. Están preparados ya todo para el castigo para aquel que es desobediente y no quiere hacer las cosas de Dios. Vamos a leer el último capítulo y versículo. Y con esto termino este culto. Con esto terminamos esta vigilia. Y con esto cerramos esta predicación por este día. Pero siempre seguiremos dando batalla, dando la palabra como atalayas que somos. Porque Dios nos ha llamado a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y esta palabra no solamente viene para los que están aquí, para los que escuchan, sino primeramente para el que la da. Para mí. Papá Dios nos está exhortando a todos. Y no hay que ser omiso de esta palabra. Porque Dios al hijo que ama lo disciplina. ¿Y qué padre no va a disciplinar a su hijo? ¿Qué padre si le pide un pedazo de pan le va a dar una serpiente a su hijo o una piedra? Si nosotros somos malos y sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre que es santo y bueno no nos dará a nosotros cuando nosotros somos obedientes y le pedimos a Él con todo el alma, la fuerza, la mente y el corazón? Porque ya leímos que hay que saberle pedir. Y nosotros estamos pidiendo mal. Leímos en el libro de Santiago, capítulo 4, del 1 al 12. Ahí dice que si pedimos, que lo sepamos pedir, porque algunos piden mal. Dios no se equivoca cuando nos manda un mensaje. Porque por algo estamos pasando y por algo nos manda Él este mensaje. Vamos a leer el último capítulo y versículo, que es Hebreos capítulo 6 y versículo del 1. Dice así mi Padre Dios: por tanto, dejando ya los redimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que no volvamos atrás, que no volvamos a recordarnos de los pecados que andábamos antes en las tinieblas y que no botemos las obras de la fe que tenemos en nuestro Padre Dios, que continuemos y sigamos adelante con el fundamento del arrepentimiento de aquellas obras que estaban muertas antes y que ahora se están vivas por la fe en nuestro Padre Dios eterno. Dice el versículo 2, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, de aquellas palabras que se nos ha hablado de nuestro Cristo, de nuestro Señor Jesús de Nazareno y de nuestro Padre Dios eterno, y de la resurrección, que todo aquel que en Él crea será purificado, redimido, y llegaremos a la resurrección, porque la promesa de mi Cristo es firme y Él es fiel. No dejemos lo que hemos aprendido, porque en otro tiempo éramos tinieblas, oscuridad, andábamos en lugares de muerte, mas ahora estamos en la luz y hemos aprendido todo lo que se nos ha dado del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo cargó en aquella cruz por tus pecados, por mis pecados, y por sus llagas hemos sido sanados. Claro que tuvo llagas. ¿Y los latigazos qué? Los 39 latigazos. Hemos sido sanados y perdonados para darnos vida eterna. Y dice en el versículo 3, y esto haremos
Si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Sabes qué dice? Guárdate de volver a caer en el pecado. Guárdate de volver atrás. Porque si te encuentras Satanás atrás y te quita la vida, ya no podrás regresar nuevamente al camino de mi Padre Dios. Y echarás al suelo todo lo que lograste en Cristo Jesús. Y que en un día tú veniste arrepentido, con lágrimas profundas, con llagas podridas, y Él las lavó, te las limpió, te las curó y te dio un nuevo renacer. Volviste a renacer. Estabas muerto en delitos y pecados y nadie pagaba por ti. Desde la coronilla de la cabeza hasta los pies éramos una llaga podrida y nadie daba nada. Mas mi Jesús de Nazareno dio la vida por ti y por mí. No recaigamos nuevamente en el pecado y en la lujuria de este mundo y en las provocaciones de este mundo, porque si te hallas fuera del camino de mi Padre y encontraras la muerte, no regresarás a la resurrección. Que si los que mueren en Cristo resucitarán, pero los que mueren sin Cristo resucitarán, pero para el castigo eterno. Tienes dos opciones: o escoges lo bueno o escoges lo malo. En ti está. Una persona me vino a comentar al canal y me dijo que yo tenía que aconsejar a las personas y que yo tenía que hacerle saber el mal del cual estaban siguiendo. Yo te voy a decir algo. A un niño de corta edad se le puede corregir. A un niño de corta edad se le puede disciplinar. Pero a una persona adulta no se le puede obligar a hacer lo que uno quiere. ¿Sabes qué es lo que yo hago? Yo doblo mis rodillas y pongo a esa persona en oración para que Dios haga su trabajo. Porque dice la palabra de Dios, Apolo regó. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, Pablo sembró, Apolo regó y Jesucristo dio el crecimiento. Pablo sembró, la semilla se siembra, viene otro y la riega, y el que da el crecimiento es mi Jesús de Nazareno. Yo te doy la palabra como mensaje de la semilla, que es la palabra de Dios, pero viene otro y la riega y la hace crecer más. Pero viene mi Jesús de Nazareno, que es el que termina aquella obra. No está en mis manos hacer cambiar el ser humano. No está en mis manos que el ser humano se dirija como yo quiero, como yo digo. Está en mi Padre Dios y en nuestro Señor Jesucristo el cambiar a esa persona, el cambiar esa alma. Mas no está en mis manos. Yo tengo que dar el mensaje y predicarlo a todo aquel que lo quiera atesorar. Pero el que no lo quiera atesorar, de igual manera, será como el sembrador que salió a sembrar la semilla y aquella semilla fue esparcida y unas cayeron en la piedra y la piedra, porque no había tierra, la secó. Otras cayeron en un montarral, creció la maleza y la ahogó y no logró que saliera esa semilla porque la ahogó. No entraba sol. No había nada que pudiera esa semilla crecer. Y el montarral, el monte, los espinos, no la dejaron crecer. Aquella que cayó en una tierra débil y no fuerte, llegaron las aves del cielo y se la comieron. Pero hay una que cayó en buena tierra y dio 100 por 1. La palabra se tiene que dar a tiempo y fuera de tiempo para todo aquel que la escucha. Y si aquel viene y agarra el consejo y lo atesora, bendito sea Dios, porque entró la palabra. Pero su palabra dice que no llega vacía,
y que Él sabe para qué la manda. Eso sí, la palabra de mi Padre Dios nunca llega vacía y Él sabe quién la recibirá y quién no, y a quién fructificará esa semilla para que crezca y dé al 100 por 1. Pero no está en mí el hacer cambiar al ser humano. Yo solo soy una mensajera de la palabra de Dios como atalaya, nada más. Pero el que da el crecimiento es mi Jesús de Nazareno, y Él es el que cambia, no yo. Ahora bien, si alguien viene a mí y me pide perdón porque me ha hecho una calumnia y una difamación tan grande, yo le tengo que perdonar, pero yo tengo que ver el perdón de verdad de esa persona, no de diente a labio, sino de todo corazón. Y si yo veo ese perdón que me está pidiendo, yo se lo voy a dar con toda mi alma y mi amor, porque no se lo puedo negar. 70 veces 7 perdonarás a quien te ofende. 70 veces 7, te digo, Pedro, que son 700,000 veces 7. Perdonarás a quien te ofende y pedirás perdón a quien tú ofendas. Pero si no lo hacen de corazón, se le tiene que decir a esa persona: arrepiéntete y busca de mi Padre Dios para que tus obras que están en tinieblas salgan a la luz y pueda cambiar mi Padre Dios tu persona, tu alma, tus pensamientos, porque están llenos de venenos. Y solo piensas como el tramposo, armar tus inicuas maldades en tu lecho, y no quieres arrepentirte al perdón. No quieres buscar a mi Padre Dios. Lisonjeas con palabras bonitas y hablas de mi Padre Dios y saludas. Dios le bendiga. Ay, hermanitos, hermanitas, ay, amiguita, amiguito. Pero por dentro estás como aquellas tumbas, como dice la palabra de Dios, llena de huesos secos. A la verdad, por fuera luces bonita y preciosa. Las tumbas, los nichos, los como le llamen, por fuera se ven hermosos cuando están hechos los nichos de aquellos que ya murieron y están en el panteón, en el cementerio. Hay muchos que los hacen bien bonitos, pero por dentro están llenos de huesos secos, de ceniza y polvo. Así están aquellos que no se arrepienten y no quieren buscar a mi Padre Dios con todo el corazón, con todo el alma y la mente y la fuerza. Arrepintámonos para que encontremos la paz y la bendición de mi Padre Dios eterno, y todo lo que hagamos sea de luz para todos aquellos, porque el fruto se conoce. ¿Qué árbol da manzanas y qué árbol da naranjas? Por nuestros frutos nos conoceremos quién es quién. Quién de diente a labio nombra a mi Padre Dios, pero por dentro están lejos. Como le dijo a su pueblo Israel: este pueblo de diente a labio me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y es cierto, mi Padre Dios conoce quién eres tú, quién soy yo, quiénes somos vosotros. A Él nadie le puede engañar. Engaña al hombre, porque el hombre, los lisonjeros te van a creer, pero los que tienen sabiduría e inteligencia van a probar a los espíritus que vienen de mi Padre Dios y no van a caer tan fácilmente, porque la palabra de Dios se escudriña para que nadie lo engañe. Una persona no puede cambiar de un día para otro. Tiene que haber un proceso. Cuando tú estás pasando por una cirugía, tú no te vas a recuperar de un día para otro. Es paso a paso tu recuperación. Así es. Cuando alguien ha dañado a alguna persona, para sanar ese dolor es paso a paso. Lleva un procedimiento, un proceso. Así es. Aquel que quiere cambiar, paso a paso se va viendo su fruto. No que de un día para otro venga y hable bonito y su corazón está apartado y lejos de mi Padre Dios. No soy nadie para juzgarte, ni lo voy a hacer porque no soy jueza. Pero quiero que entiendas que si uno pide perdón, tiene que ser de todo corazón y con un arrepentimiento de verdad, no de labios para afuera, queriendo y no queriendo, y que sí y que no. Eso no debe de ser así. Guárdate de mi Padre Dios,
porque Él azota con vara de hierro a todo aquel que Él ama y castiga al que ama. Ay de aquel que pueda soportar el castigo de mi Padre Dios, porque es fuerte, es fuerte. Tengamos temor de mi Padre Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no hay temor, no hay principio de sabiduría. ¿Cuál es el temor? Ay, hermana, ¿y cuál es el temor para Dios? Pues tienes que tener temor a Dios de que si le vas a señalar a tu prójimo, que si le vas a calumniar a tu prójimo, que si lo vas a señalar, que si le vas a levantar un falso testimonio, una calumnia, una difamación, tienes que tenerle temor a Dios, porque mi Dios tarde o temprano te hará pagar por esa mentira que tú hiciste. Porque del castigo divino nadie se escapa. Te podrás escapar del hombre, pero del castigo divino tarde o temprano te llega. En el mundo le llaman el karma, pero nosotros los que conocemos de mi Padre Dios le llamamos el castigo divino de mi Padre Dios. Y de ese no te vas a esconder. De ese nadie se esconde. Porque llega. Y no es porque uno lo desee, sino porque uno mismo se lo buscó. ¿Cómo? Pues haciendo maldad. Vamos a leer lo último ya para terminar, lo mismo que leímos de Santiago capítulo 4, versículo 1 al 12. Y termino con esta predicación. Gracias por dejarme entrar en tu hogar. Gracias por permitirme darte esta palabra en el nombre de mi Padre Dios eterno y nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en el libro de Santiago, la que ya leímos, la vamos a volver a leer y con esta concluyo. Santiago capítulo 4 y versículo 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero tú, si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El único que nos puede juzgar, en señalar y condenar, es nuestro Padre Dios eterno y nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, que intercede por nosotros con nuestro Padre Dios eterno. Ellos son los únicos que pueden señalarnos, juzgarnos y castigarnos. E incluso el único más poderoso que lo puede hacer es nuestro Padre Dios eterno. Y nosotros solo tenemos un abogado que intercede por nosotros. Nuestro Jesús de Nazareno es nuestro abogado. Y Él interfiere para que mi Padre Dios no nos azote con vara de hierro y nos castigue, porque nos merecemos tantos castigos por blasfemos, malos, mentirosos, ponzoñosos, venenosos. Pero mi Jesús de Nazareno, Él es misericordioso. Y Él nos ama porque Él pagó por su vida por nosotros. Por eso es que Él todos los días está interfiriendo por nosotros. Él es nuestro abogado como nuestro Padre Dios eterno. ¿O se te olvidó que Satanás lo fue a provocar a mi Padre Dios allá en el cielo y le dijo: Joc,
es bueno contigo y te honra y te glorifica porque tú le has dado muchos bienes y es rico y le has dado todo. Pero dame oportunidad de quitárselos y vas a ver si te sigue adorando. También mi Jesús de Nazareno va y aboga por nosotros. Va Satanás y nos culpa, pero va mi Jesús de Nazareno y le dice: Padre, ten misericordia de ellos. Padre, ten misericordia. Dales otra oportunidad. Y así sucesivamente le está diciendo que nos dé otra y otra y otra oportunidad. Y nosotros tan cabezones, tan cabezonas, que no queremos entender, ¿verdad? Tengamos temor de mi Padre Dios, porque entonces la ira de Él se soltará de los cuatro vientos, de los cuatro, norte, oeste, sur, y ay de nosotros, porque viene el castigo. Que la paz de mi Jesús esté con cada uno de vosotros. No te enojes conmigo. Solo soy una mensajera de la palabra de mi Padre Dios. Solo soy una atalaya nada más. Atalaya es todo aquel que anuncia las buenas nuevas de salvación. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Todos podéis ser atalayas cuando anunciáis la palabra de mi Padre Dios y entregáis el mensaje. Que la paz de mi Jesús esté en cada uno de sus hogares. Vamos a cantar una alabanza con mi hermana Erika. ¿Verdad, hermana Erika? Sí, que está bien despierta, ¿verdad? ¿Verdad, hermana Erika? Sí, despierta para cantarle a mi Padre eterno. Vamos a cantarle una alabanza para que Dios nos bendiga y nos dé fuerzas para seguir adelante en su camino. Dios es bueno y misericordioso, tardo para la ira, pero grande en misericordia y amor. Vamos a entonar una alabanza y vamos a venir a la presencia de mi Padre Dios para hacer una oración para todos aquellos que lo necesitan, para los enfermos que están en una cama de un hospital o de una clínica o de una habitación de una casa, para aquellos drogadictos que están endrogándose, para los alcohólicos que no paran de tomar, para las prostitutas, para que sean liberadas de esa vida inmunda, para todos aquellos niños que están siendo maltratados, para toda la protección. Aclamar a mi Padre Dios que mande ángeles y cuiden a esos niños alrededor del mundo, para que Dios nos mande a nosotros a tener paz entre nosotros mismos y a darnos la mano como amigos, como amigas, como hermanos, conocedores de mi Padre Dios, haciendo lo bueno que Dios quiere y no lo malo, aborreciendo lo malo. Vamos a entonar una alabanza para darle la honra y la gloria a mi Padre Dios eterno. Agradecimiento. La tabla. Todo sea para la honra y la gloria de mi Padre Dios. Vamos a cantar una alabanza para darle la honra y la gloria a mi Padre Dios eterno, que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bondadoso. Y bueno. Dios es maravilloso y bueno, tardo para la ira, pero grande en misericordia y amor. ¿Saben una cosa? Un día alguien me dijo: ¿usted quiere que uno sea perfecto, hermana? No. La verdad les voy a decir, Dios no es eso lo que quiere. Dios lo que quiere es que nosotros seamos humildes y que nosotros sepamos reconocer las cosas malas que hacemos y que la verdad que a mi Padre Dios solo le gustan las cosas buenas. Y muchas veces nosotros nos equivocamos y queremos que
que los demás sean perfectos, pero nosotros no lo somos. Dios me libre a mí de desear una perfección cuando ni siquiera yo lo soy. Vamos a entonar una alabanza para mi Padre Dios, dándole esta alabanza por todas las cosas lindas que Él ha hecho por nosotros. Porque Dios es bueno. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, le diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, sé el que elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Aleluya, bendita sea su misericordia y su amor. Padre Dios hermoso, gracias Padre por permitirnos un día más de vida. Gracias Padre mío por permitirnos entregar este mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Bendito Padre mío por su mensaje para todo aquel que lo escucha y para nosotros. A veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, ha sido bendición, que ni por un momento tú me has dejado sola. Así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite, mi Dios mío, que mi alma ponga por servirte muy dentro de mi mente, presente siempre esté, muy dentro los múltiples favores y tus misericordias, que ya sin merecerlo tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Aleluya.
Gracias, Padre mío, por permitirnos cantarte esta alabanza. Gracias, Padre, por hacerme fuerte. Gracias, Padre, porque a veces me siento débil, a veces siento que no tengo fuerzas, pero tú vienes y me las das como la fuerza del búfalo, como alas del águila para volar y elevarme. A ti sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Vengamos en palabras de adoración para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Dios eterno y a nuestro Señor Jesucristo.